Muy bien, pues comenzamos nuestra sesión. Bienvenidos de nuevo a este proyecto que se llama Teología para Todos. Qué gusto verdaderamente recibirlos. Me da muchísimo gusto. Somos ahora 30 personas que estamos ya reunidas. La verdad es que un salón completo. Así que, más las personas pues que nos honren con el favor de su atención y que nos acompañen un poco más adelante. De todas maneras saben que tenemos la grabación en Facebook, pero miren, esta es la gran oportunidad de dialogar y lo que les decía hace un momento, háganos favor de registrar su asistencia a través de un mensaje privado por medio del chat y también háganos favor de poner sus dudas. ¿Qué dudas tienen acerca de la Biblia? ¿Qué han oído? Aquello del Código Da Vinci, ¿qué pasó? Que si la Biblia es un invento, que si no, que si... Bueno, pues ya saben, ¿no? Una gran cantidad de cosas que se dicen. Y pues nos da muchísimo gusto recibirlos, tener esta oportunidad de dialogar. Y vamos a empezar porque el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a empezar de inmediato hablando acerca de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Y eso es lo que nos vamos a preguntar ahora y es lo que nos queremos responder de alguna manera metafórica. Debo decirles que no se trata de solo si la Biblia es palabra de Dios o no, ese no es el tema, sino cómo leemos la Biblia los católicos. ¿En qué estamos pensando los católicos cuando hablamos de la Biblia? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuáles son como las ideas principales que rigen, digamos, en torno a nuestra relación con la Biblia? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a ir hablando y arranquemos de inmediato. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar, ¿podemos confiar en que la Biblia es la que es? ¿No será que alguien le metió mano? ¿No será que en la Edad Media, piénsenlo, en serio, ¿no será que en la Edad Media hubo ciertos intereses y entonces modificaron algún libro para beneficiar a algún rey, para, ya saben, estas historias así de intriga? Bueno, tenemos que estar seguros de si la Biblia que tenemos en nuestras manos es la que es, ¿no? Entonces, esa es como una primera pregunta que nos queremos responder. ¿Podemos confiar en que la Biblia es la que es? Luego, ¿cómo leer la Biblia? Porque, qué problema tenemos los católicos. Aquí sí tengo que decirlo con mucha claridad y tengo que decirlo con enorme transparencia. Los católicos somos bien malos para leer la Biblia, bien malos. Nos da flojerita, no sabemos ni cómo entrarle, no sabemos si tenemos que rezar un rosario antes de abrir la primera página de la Biblia, y como el rosario se me hace un poco largo, pues entonces ya mejor ya no leo la Biblia, y si leo la Biblia, pues no vaya a perder la fe y no vaya... A ver, ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo acercarnos a ese maravilloso libro que sería una pena que se nos fuera la vida y que no estuviéramos cerca de él, que es la Biblia? Ahora, no solo cómo leerla, sino cómo entenderla. ¿Cómo entender lo que dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer para entender? ¿Qué debemos de tener presente? Porque, híjole, pues nos ponemos a leer y son unas historias ahí medio raras y entonces Dios creó en 6 días, pero el séptimo se descansó. Ay, hijos, entonces Dios se cansó y entonces después necesitó descansar. Ay, no, pues a ver, ¿cómo entender lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Y vamos a terminar con un cuarto punto que se llama la Biblia y nuestra vida diaria. Bueno, pues nos espera un largo recorrido, así que iniciemos inmediatamente. ¿Podemos confiar en que la Biblia es la que es? Ese es el primer tema. ¿Podemos confiar en que la Biblia es la que es? Bueno, pues lo primero que debemos de tomar en cuenta es que la Biblia es un libro esencial para todos los cristianos del mundo, para todos los cristianos católicos y no católicos. Tanto los católicos como los no católicos consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, es palabra revelada, consideramos que allí está lo que, en buena parte, lo que Dios ha querido decir a los hombres. La Biblia es un libro esencial para todos los cristianos del mundo. Y aquí nos podríamos detener en una pequeña pregunta, y la pregunta es, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Se acuerdan cuando nos preguntamos que cuántos judíos hay en el mundo? Bueno, pues ahora nos preguntamos cuántos cristianos hay en el mundo. Y de esos cristianos, ¿cuántos son católicos? Ese es un temita que quiero abordar ahora con ustedes para tener una idea un poco más clara. Bueno, pues encontré esta lámina, la verdad, pues la bajé de internet, es una laminita basada en la Enciclopedia Británica de 2005,
pero hasta la fecha prácticamente las proporciones no se mueven y quizás incluso la proporción de musulmanes está un poquito optimista, ¿no? En 2005 andábamos en 6.800 millones de habitantes en el planeta Tierra, hoy día debemos de ser como 7.500 millones de seres humanos sobre la superficie del planeta, 7.500 millones de seres humanos, y de esos 7.500 millones de seres humanos, 1 de cada 3 es cristiano. Eso es interesante, ¿no? Es decir, cristianos hay más de 2.000 millones, como 2.100 millones, 2.200 millones de seres humanos cristianos en el planeta Tierra. Tenemos un 6% de budistas, un 13% de hinduistas, otros 13% no religiosos y ateos. No religiosos quiere decir que no están afiliados a alguna iglesia. Muchos de ellos, de ese 14%, casi el 10% son personas que en realidad sí tienen alguna creencia, aunque una creencia muy, digamos, dispersa, y aproximadamente el 10%, el 4% son francamente agnósticos o ateos, ¿de acuerdo? El 20%, en realidad yo diría que 18%, 17%, pero bueno, dejémoslo en 20%. El 20% de los habitantes del planeta Tierra son musulmanes. Entonces, vean, cristianos, no dije católicos, cristianos en general, cristianos anglicanos, ortodoxos, católicos, cristianos en general 33%, musulmanes 20% y así sigue, ¿ok? Cualquier duda, comentario, bienvenido. Ahora, vean qué interesante. Aquí está un dato muy, muy interesante en esta lámina, y es que hablando de la Iglesia Católica, el 17.7% de los cristianos son católicos, ¿de acuerdo? El 17.7% de los cristianos son católicos, es decir, vean, 1.285 millones, ¿sí? 1.285 millones. Si dijimos que hay como 2.400 millones de cristianos, pues más o menos la mitad, son católicos. Me voy a regresar a la lámina anterior. De este 33% de cristianos, más o menos la mitad son católicos, más o menos la mitad, ¿ok? 16, 17% son católicos, 16, 17% de la población mundial son católicos. Y la otra mitad son anglicanos, ortodoxos, coptos, protestantes, evangélicos, interdenominacionales, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, vean aquí el promedio. En Europa hay un 22% de católicos, en África hay un 17% de católicos, en Asia hay un 11% de católicos, por supuesto en América hay un 49% de católicos, que es una cantidad muy importante, en Oceanía hay un 8% de católicos, y así sigue, ¿no? Así sigue un poco el número de obispos, de sacerdotes, de religiosos. Bueno, o sea, estas son cifras de 2015, son datos de 2015 que también bajé de internet. Alguien lo preparó, iglesiaendirecto.com lo preparó a partir del Anuario Pontificio 2017, que es un librito que tiene como toda la información de la Iglesia, lo publica la Santa Sede, el Anuario Pontificio. Bueno, pues entonces lo que debemos entender, nos preguntábamos, decíamos que la Biblia es un libro esencial para todos los cristianos del mundo. ¿Y cuántos cristianos hay en el mundo? Bueno, pues cristianos en el mundo hay como 2.400 millones, que es el 33% de la población mundial. ¿Y cuántos católicos hay en el mundo? Pues más o menos la mitad, ¿no? 17% de los cristianos del mundo son católicos, ¿de acuerdo? Bien. Aquí, esta es una lámina muy bonita, ya que estaba yo buscando láminas y todo esto, me gustó mucho esta, porque efectivamente, vean ustedes, en este punto verde, pues hay evangélicos, luteranos, ¿no? Aquí hay un punto amarillo alrededor de Salt Lake City, la gran ciudad mormona, la gran ciudad del lago Salado, ahí está la creencia mormona. Católicos, pues prácticamente desde el sur de Estados Unidos y avanzando, ¿no? El este de Canadá, el sur de Estados Unidos, prácticamente toda América Latina es católica, con algunos enclaves importantes, por ejemplo, pentecostales, ¿no? No católicos. También Europa en general es católica, aunque el catolicismo está en descenso. El centro de África en general es católico, ¿no? Cristianos de rito bizantino, pues están en el este de Europa y en toda Rusia, cristianos de rito bizantino. Cristianos coptos, pues están en Armenia, están en la zona de Siria, están en la zona de Egipto, incluso en la zona de Etiopía, el cristianismo etiópico, llamado etiópico. Bueno, pues yo les voy a dejar en la grabación este mapa que está muy bonito.
Y algo que es muy interesante es ver cuántos, dice, seguidores de cada rama. Esto lo voy a ampliar, denme un segundo, espero poderlo ampliar. Sí lo pude ampliar. Seguidores de cada rama, esto me gustó. Protestantes 550 millones, otros 425 millones, ortodoxos 300 millones y católicos, les digo, 1.225 millones, ¿no? Entonces, más o menos el 17% de la población mundial, 16-17% de la población mundial, prácticamente la mitad de los cristianos del mundo somos cristianos católicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues si eso les queda claro, creo que hemos logrado el objetivo y me da gusto que lo entendamos correctamente. Ahora, imagínense ustedes que el 33% de la población mundial hoy día es cristiana y que el 17% de la población mundial es católica. Y todos los cristianos y los católicos lo que hacemos es leer la Biblia. Todos los días en la misa se lee la Biblia, todos los días, ¿sí? Y todos los días, los últimos 2000 años, los cristianos nos hemos dedicado a escudriñar la Biblia. Y entonces, un poco como la pregunta, ¿no? ¿No será que la Biblia ha sido manipulada a lo largo de los siglos? ¿La Biblia que recibimos es verdaderamente lo que Dios ha querido para los hombres? ¿O ya está, ahora sí que déjenme decirlo, ya está tan manoseada la Biblia que pues ya quién sabe qué quedó de ella, ¿no? Bueno, pues esta es una buena pregunta y nos la tenemos que hacer. Primera respuesta. Y yo voy como a ofrecer dos respuestas. Primero, una primera respuesta, digamos, doctrinal, una hermosa respuesta doctrinal. No hay Biblia sin iglesia. No hay Biblia sin iglesia. ¿Qué quiere decir que no hay Biblia sin iglesia? Quiere decir simplemente que la Biblia es un fruto de la comunidad. Quiere decir que la Biblia no es un invento del Papa, no es un invento de los obispos, sino que la Biblia es fruto del discernimiento de la comunidad. ¿Quién tenía las cartas de Pablo? Pues las comunidades. ¿Quién tenía los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas? Pues las comunidades. ¿Quién recibió el libro de los Salmos? ¿Quién recibió? Pues las comunidades. Y ellas lo atesoraron porque allí reconocían verdaderamente la voluntad de Dios. No hay Biblia sin iglesia, pero sin iglesia no quiere decir los obispos, no, quiere decir todos nosotros que a lo largo de los siglos hemos reconocido en estos textos la voz y la palabra de Dios. No hay Biblia sin iglesia, pero también no hay iglesia sin Biblia. Si no tenemos la palabra de Dios, la realidad es que no tenemos iglesia, la iglesia se nos pierde. ¿Por qué? Porque es una fuente privilegiada de nuestra relación con Dios, es una fuente privilegiada de nuestro diálogo con Dios. No hay Biblia sin iglesia, entonces cuando alguien dice, no, yo me entiendo directamente con Dios, ¿no? Pues comete un pequeñito error teológico, ¿no? Que consiste en que no hay la iglesia de una sola persona, no la hay, ¿sí? No la hay. Una iglesia es una... Iglesia quiere decir eclesia, iglesia quiere decir asamblea. No hay la iglesia de mi corazón donde yo me arreglo con Dios en lo privado. No. Eso es puro capitalismo salvaje posmoderno, ya saben. Bueno, ni hay iglesia sin Biblia tampoco. La verdad es que es muy importante, ¿no? Scott Hahn, ya les he hablado de él en algún momento antes en nuestras pláticas. Scott Hahn dice que cuando era protestante, cuando era presbiteriano, él quiso enterarse de qué hacía la Iglesia Católica. Entonces se metió a una iglesia católica y se sentó. Y dice, el Padre llega y hace una invocación trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dije, órale, qué fuerte. Y lo que inmediatamente hace el Padre es decir, el amor del Padre, ¿cómo es? El saludo del Padre. Ahorita lo olvido y no lo voy a consultar. Pero bueno, el amor del Padre, la comunión del Hijo y la paz del Espíritu Santo esté con todos ustedes, algo así, no me lo sé de memoria, perdón. Y entonces él dice, claro, pero si ese es un saludo de San Pablo, esto es profundamente bíblico. Y dice, y cuando levanta la Eucaristía y dice, este es el Cordero de Dios, claro, pero si son las palabras de Juan el Bautista, la misa es tremendamente bíblica, profundamente bíblica. Hay una oración secreta muy bonita, se llama secreta porque el Padre la tiene que decir en voz baja. Entonces, cuando el Padre está ofreciendo la Eucaristía, dice, te ofrecemos, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy
nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. De ese sí me acordé. Eso aparece en un salmo, no me acuerdo exactamente en cuál salmo, pero aparece en un salmo, si me lo he topado en los salmos. La Biblia la misa es profundamente bíblica. Entonces, se quedó impresionado este hombre y dijo, wow, los católicos son profundamente bíblicos, no lo puedo creer. Pero es que ni nosotros lo sabemos, señores. Entonces, pues nos tenemos que ir enterando. Ahora, no solamente es cierto que no hay Biblia sin iglesia, ni iglesia sin Biblia, y no nos podríamos entender sin la Biblia, sino que además la iglesia ha dedicado toda su historia al estudio y preservación del texto bíblico. La iglesia ha dedicado toda su historia al estudio y preservación del texto bíblico. Y aquí les quiero contar una historia muy hermosa. La primera historia que les quiero contar es la historia de San Jerónimo. Y San Jerónimo, por petición del Papa, traduce la Biblia al latín vulgar. ¿Para qué? Para que la gente la entienda, para que la gente común pueda leer la Biblia. Le preocupaba al Papa que las personas no podían leer el latín clásico y mucho menos el hebreo y el griego. Y entonces, en aquel entonces, el Papa le pide a San Jerónimo que traduzca la Biblia al latín vulgar. Eso va a dar lugar a una versión de la Biblia que se llama la Vulgata Latina. Todavía la tenemos. La versión del siglo IV de hace 1600 años se sigue publicando. Es una edición rara, pero la pueden encontrar en alguna buena librería religiosa. Y si leen latín vulgar, pues van a ver que está muy, muy, muy fácil de leer, ¿no? Pues ya nadie habla latín vulgar, entonces la cosa está un poco complicada. Pero la verdad es que San Jerónimo se va a Belén. Oigan esto, San Jerónimo se va a Tierra Santa, se va a Belén y profundiza su conocimiento del hebreo. Él ya traía un gran conocimiento del griego y traduce libro por libro. Imagínense lo que le llevó, libro por libro traduce toda la Biblia, los 73 libros de la Biblia, los traduce al latín vulgar. Y eso se llama la Vulgata. Bueno, pues es un don de un gran santo de la iglesia para el mundo entero, ¿sí? Y les voy a contar una segunda historia. Es la historia de la École Biblique et Archéologique Française de Jerusalén, que es la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, que fue fundada por un sacerdote maravilloso, el padre Marie-Joseph Lagrange. Y Marie-Joseph Lagrange tiene la ilusión de, como San Jerónimo, fundar un instituto bíblico, una escuela bíblica y arqueológica, de arqueología bíblica, en Jerusalén. Y lo logra. La verdad lo logra. Entonces, Marie-Joseph Lagrange funda esta escuela y dedica gran parte de su estudio al texto bíblico, y el gran fruto de toda la vida del padre Lagrange, el gran fruto de toda la vida es la Biblia de Jerusalén. ¿Qué es la Biblia de Jerusalén? La Biblia de Jerusalén no tiene ese nombre pues porque la palabra Jerusalén es bonita, ¿sí? No. La Biblia de Jerusalén se llama Biblia de Jerusalén porque es fruto de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. La primera edición de la Biblia de Jerusalén, ¿en qué idioma creen que fue? Pues bueno, no hay que adivinar demasiado, en francés, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue tomar los grandes textos bíblicos, buscar a grandes expertos, y lo que hicieron fue una traducción al francés. Pero gustó tanto, se convirtió en una Biblia tan admirada, que la primera edición en español es traducción de la francesa. Después ya dijeron en España y en México, oigan, no hay necesidad de traducir del francés. Vamos a hacer un equipo de investigadores, vamos a unirnos al proyecto de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén y vamos a hacer una Biblia de Jerusalén traducida directamente del hebreo y el griego al español bajo los criterios de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Esta es la Biblia de Jerusalén. Les voy a contar un par de cosas muy rápidas. Un par de cosas sobre la Biblia de Jerusalén. La edición más reciente es la de 2009, ¿sí? Es decir, la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén va actualizando los comentarios a la Biblia. La última ocasión en la que se actualizaron por completo los comentarios a la Biblia de Jerusalén, que son muy buenos, es del año 2009. Sin embargo, la revisión más reciente es esta que se llama totalmente revisada y aumentada.
Perdón. Vean cómo dice Biblia de Jerusalén. Luego sacaron la Biblia de Jerusalén, nueva edición, ¿de acuerdo? Después sacaron la Biblia de Jerusalén, nueva edición. Y luego hicieron una Biblia de Jerusalén, nueva edición, totalmente revisada. Y luego sacaron una Biblia de Jerusalén, nueva edición, totalmente revisada y aumentada, ¿sí? Este es el problema de andarle poniendo nombrecitos, pero bueno. Entonces, si quieren ustedes tener la última edición y la más actualizada, busquen la Biblia de Jerusalén, nueva edición, totalmente revisada y aumentada. Consejo, esto no lo anoté, pero les voy a dar un consejo. Esta es editorial de Sclede Brouwer. Si la quieren comprar en Sclede Brouwer, les va a costar más de $1,000, porque Sclede Brouwer es una editorial fuerte y es una editorial europea y tienen que traer desde allá. Pero les voy a decir, la editorial Porrúa lo que hace es que le compra toda la edición, le compra la edición de la Biblia de Jerusalén a Sclede Brouwer y lo pone en el número 500, lo incorporó en el número 500 de la colección sepan cuántos y les va a salir en 500 y pico pesos, 600 pesos. Es decir, prácticamente a la mitad de lo que les costaría en Sclede Brouwer. Y es la misma Biblia, lo único que cambia es la portada, ¿ok? Entonces, bueno, de todas maneras, compren la que ustedes quieran si quieren comprarla, pero es una Biblia muy bonita. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta Biblia? Les cuento rápidamente. Es una Biblia científica. Es una Biblia científica. No es una Biblia, a ver, es una Biblia para orar, toda Biblia es para orar. Pero esta es una Biblia científica, porque la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén lo que quiere es hacer un estudio científico de la Biblia. Muy cuidado. Y entonces las notas nos dicen, a ver, aquí esto se puede traducir de esta manera, pero también se puede traducir de esta otra, y hay un manuscrito en el que dice tal cosa, y entonces uno se puede enterar de cuántos manuscritos se han consultado. Por eso dice ahí que hay constantes referencias a los manuscritos más importantes de la historia. Entonces, si lo que ustedes quieren es una Biblia científica, pues mi recomendación es busquen la Biblia de Jerusalén, nueva edición totalmente revisada y aumentada, lean la Biblia con sus notas y van a ampliar muchísimo su cultura bíblica, pero es cultura bíblica, todavía no es del todo, digamos, algo espiritual, ¿no? Aunque también, claro, que uno se edifica espiritualmente al leer esto. Pero estamos hablando de la constante referencia a los manuscritos más importantes de la historia. Perdón. Estamos hablando de estas constantes referencias a los manuscritos más importantes de la historia, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los manuscritos más importantes de la historia que los expertos de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén han consultado y que los grandes expertos en Biblia consultan? Bueno, pues les voy a presentar un par de ellos. Por ejemplo, la versión de los 70. La versión de los 70 es una versión de la Biblia judía traducida al griego. ¿Quién hizo el proyecto de traducir la Biblia del hebreo al griego? Pues los propios judíos. Como ya nadie hablaba hebreo, como el hebreo era una lengua muerta, pues entonces, y dado que la lengua franca, la lengua internacional era el griego, los judíos alrededor del siglo III, los judíos de las principales ciudades del Mediterráneo, deciden hacer una traducción al griego y esa traducción recibe el nombre de versión de los 70. Entonces, ¿qué es la versión de los 70? Es una traducción del hebreo al griego organizada, impulsada por la comunidad judía del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Después, otro texto muy importante, que es el texto masorético. El texto masorético es un texto en hebreo del siglo X después de Cristo. Esta imagen que les estoy presentando es del Codex Leningradiensis, que es el principal texto masorético. El Codex Leningradiensis o el texto masorético, ¿qué es? Es la Biblia fijada por los sabios judíos durante los primeros 1000 años de nuestra era. Es decir, desde la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta el año 1000, un grupo de sabios durante siglos se dedicaron a fijar letra por letra la Biblia. Y para el año 1000 ya tenían perfectamente fijado el texto en hebreo, con sus vocales y todo. Esto es lo que se llama el texto masorético. Es el texto oficial de la Biblia judía que aproximadamente, les digo, queda perfectamente fijado en el año 1000, hace 1000 años, ¿sí? El Codex Sinaiticus, que es del siglo IV después de Cristo. El Codex Sinaiticus es también hay una diferencia entre un pergamino, que, por ejemplo, el Codex Sinaiticus pueden ver ustedes que eso es piel de animal, es pergamino,
pero cuando los pergaminos se unen en forma de libro se llaman códex, ¿ok? Entonces hay el llamado códex, en realidad es un libro. Y bueno, es una versión de la Biblia escrita en griego del siglo IV después de Cristo, ¿sí? ¿Por qué se llama Sinaiticus? Porque me parece que fue un investigador donde unos monjes, a ver si no me equivoco de la historia, pero según mi memoria, este Codex Sinaiticus, un investigador fue a la península del Sinaí, donde hay muchos monasterios, les pidió alojamiento a los monjes, lo dejaron quedarse en el monasterio y vio unos manuscritos antiguos en un rincón y se los llevó. Lo mejor, lo bueno, es que a pesar de que se los llevó, se dio cuenta que era una versión antiquísima de la Biblia y la dio a conocer al mundo. Eso se le agradece, pero pues fue deshonesto de su parte, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasan. Este es el Pentateuco samaritano el Pentateuco samaritano, lo que sucede es que desde el siglo V antes de Cristo, en realidad desde el siglo VIII antes de Cristo, los asirios destruyen a las poblaciones del norte de Israel y llevan a asirios a vivir en el norte. Y entonces, estos se llaman samaritanos porque pusieron su capital en Samaria. Ellos empiezan a adoptar costumbres judías, pero los judíos los rechazan. Entonces, hay una evolución, es interesante porque hay una evolución distinta entre el Pentateuco judío, que es en el sur, y el Pentateuco samaritano, que es en el norte. Y conservamos el texto del Pentateuco samaritano. ¿Qué nos dice el Pentateuco samaritano? Es completamente diferente del Pentateuco judío, eso ya lo aclararemos en un momento más, pero qué bonito poder consultar estos textos, ¿no? Además, tenemos también una Biblia en siríaco, ¿sí? Que es una de las lenguas. Me parece que el siríaco es lengua aramea en caracteres árabes, algo por el estilo. El siríaco creo que es lengua aramea en caracteres árabes. Y aquí pueden ver que tomé una hojita de The British Library, que tiene un antiguo texto bíblico en siríaco. A esta Biblia en siríaco se le llama la versión Peshita y viene del siglo V después de Cristo. Bueno, y los rollos del Mar Muerto, que es una historia maravillosa y que me encantaría contarles completa, pero la verdad no hay mucho tiempo. Pero miren, había una comunidad digamos, de monjes, vamos a llamarles monjes, pero eran monjes judíos, ¿no? Había una comunidad judía que se retiró de Jerusalén y se fue, digamos que a orillas del Mar Muerto. Estaban a unos kilómetros del Mar Muerto, en una montañita que se llama Qumran. Y ahí en el monasterio de Qumran, en el sitio de Qumran, ahí vivían. Y cuando finalmente llegaron los romanos y los iban a exterminar, ellos metieron en cuevas todos sus manuscritos porque tenían una biblioteca maravillosa. Y entonces sus manuscritos, sus textos los metieron a cuevas. Esta es la cueva número 1, esta es la que se llama Q1. De repente, desde aquí está Qumran, o sea, vean, aquí en este talud, aquí está Qumran. Entonces, cuando uno visita Qumran, se puede parar aquí y uno ve esta cueva. Entonces uno dice, oye, no es cierto, perdón. Se veía un hoyito aquí, discúlpenme, se veía un hoyito aquí arriba. Y alguien dijo, oye, ¿y si ahí hubiera algún texto o algo? Entonces, caminaron, fueron al otro lado, se asomaron, rompieron, bajaron y encontraron manuscritos. Esta cuevita que ven aquí, este hoyito, lo rompieron para poder bajar los manuscritos con mayor facilidad. Esta es la cueva, creo que esta es la cueva 5 de Qumran. En realidad habían encontrado manuscritos antes. Creo que hasta la fecha han encontrado manuscritos de Qumran, que son textos bíblicos y también literatura propia de Qumran, en 13 cuevas. Por ejemplo, es el maravilloso rollo de Isaías, que es el primer texto que se encontró. ¿Saben qué edad tiene este texto? 2000 años. Es un texto que tiene, este es un rollo, este no es un códice, ¿ya vieron? No es un códex, no es un libro, es un rollo. Y es el rollo de Isaías y tiene 2000 años. 2000 años. Es el rollo de Isaías. Y aquí está nuestro gran amigo Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto. Su misión es preservar los rollos del Mar Muerto, preservar estos grandes hallazgos para el futuro. Él es el curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo Santuario del Libro en Israel, un gran amigo nuestro. Tengo el honor de contar con su amistad. Un hombre sencillo, un hombre verdaderamente excepcional, de origen argentino, migrado a Jerusalén, habla perfectamente el español, de cuando en cuando viene a nuestro país. A ver si algún día le pedimos una pequeña entrevista y
nos conectamos todos y nos ponemos a hablar con él sobre los rollos del Mar Muerto, si les parece. Vamos haciendo planes, ¿les parece? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos concluir del primer tema? ¿Qué podemos concluir de este primer tema? Miren, hay tantos testimonios antiguos, hay tantos documentos antiguos que manipular la Biblia no es posible. No es posible, ¿sí? La Biblia es la que es. Mira, tú compara el Pentateuco con el Pentateuco samaritano, con la versión de los 70, la Vulgata, toma el texto masorético, el Codex Sinaiticus, el Codex Vaticanus. Tenemos cientos y cientos y miles de versiones antiquísimas y antiguas de la Biblia y todas dicen lo mismo. O si no dicen lo mismo, las variaciones son muy pequeñas y a veces son más bien por errores de quienes las transcribían. Ahora, siguiente tema. Es decir, podemos confiar en que la Biblia es la que es. Ahora, ¿cómo leer la Biblia? ¿Qué dice la tradición cristiana? ¿Cómo leer la Biblia? Bueno, pues Dei Verbum dice, Dei Verbum número 11. ¿Qué es Dei Verbum? Dei Verbum es un documento del Concilio Vaticano II, que es una constitución sobre la divina revelación, y se llama Dei Verbum. Y en el número 11 nos enseña el concilio algo muy hermoso, y esto es doctrina cristiana. Esto es parte de la fe cristiana. Dice, pues como todo lo que los autores inspirados o geógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. A ver, atentos, atentos, porque la teología se tiene que hacer con mucha atención. Dice, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. ¿En qué no se equivoca la Escritura? ¿En qué no se equivoca? En lo que tiene que ver con nuestra salvación. Esa es la respuesta católica. Los protestantes van a contestar otra cosa que ahorita les voy a contestar. Ahorita les voy a contar qué contestan los protestantes. Pero los católicos decimos, la Biblia no se equivoca en lo que tiene que ver con nuestra salvación. La Biblia es infalible. La Biblia no tiene error en lo que se refiere a nuestra salvación. ¿Tiene otro tipo de errores? Se los adelanto. Sí, sí tiene otro tipo de errores, ¿sí? La Biblia no se equivoca, lo dice la lámina, no contiene error alguno en lo que se refiere a nuestra salvación. Ahí no hay error. ¿Hay otro tipo de errorcitos en la Biblia? Sí, sí los hay. Y ahorita vamos a platicar de ellos. Por lo pronto, les quiero decir, ¿qué pasa si creemos que todo, y vean, lo puse con mayúsculas, no me gusta eso de andar poniendo mayúsculas, pero ¿qué pasa si creemos que todo lo que dice la Biblia es verdadero porque está en la Biblia? Hombre, es que está en la Biblia. Ay, ¿por eso es verdadero? Digo, primera noticia, ¿eh? Pero ¿qué pasa si creemos que todo lo que dice la Biblia es verdadero solo por el hecho de que está en la Biblia? Bueno, pues les voy a contar que en el año de 1910, la Asamblea General Presbiteriana publicó un documento que se llamaba Fundamentos, como fundamentos de la fe presbiteriana. Y básicamente lo que afirmaba este texto de Fundamentos de la fe presbiteriana es que la verdad de la Biblia es literal. Si ahí dice que Matusalén vivió 900 años, entonces Matusalén vivió 900 años, señores. Y si ahí dice que Dios creó el mundo en 6 días, pues Dios creó el mundo en 6 días. Y si dice que Dios descansó el séptimo, pues no me explico cómo, pero Dios descansó, señores. Porque ellos dijeron, la verdad de la Biblia es literal. Y por eso, porque ellos le llamaron fundamentos, se les empezó a llamar fundamentalistas. Creer que la Biblia es verdadera en todo, absolutamente todo lo que dice, eso es fundamentalismo bíblico. No es un insulto, no lo es. Es una manera de describir un modo de abordar la Biblia. Aclaración, los católicos no somos fundamentalistas. No creemos que todo lo que dice la Biblia sucedió tal cual lo dice la Biblia. No. Creemos, ya lo dijimos, que la Biblia no se equivoca en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Pero estamos rodeados de cristianos fundamentalistas que creen que solo porque así lo dice la Biblia, eso debió de haber pasado. Tuvo que haber pasado, porque es verdad todo lo que dice la Biblia. Eso se llama una lectura fundamentalista de la Biblia. Y lo que les decía, los católicos no somos fundamentalistas. Los católicos no somos fundamentalistas. Volvamos a la idea. Entonces, nada más para que entiendan, cuando una persona
les diga, no, no, es que si la Biblia lo dice es verdadero, ya saben, no se lo digan porque no sean descorteses, pero ya saben que eso se llama fundamentalismo y viene desde 1910, ya tiene más de 100 años esa posición y todavía es más antigua. La Biblia es un libro que no se equivoca en lo que se refiere a nuestra salvación. Es un mensaje de amor, de encuentro entre Dios y el hombre. Es un mensaje de amor y de encuentro entre Dios y el hombre. Y lo tenemos que vivir y experimentar así. ¿Cómo leer la Biblia? La Biblia es un libro que no se equivoca en lo que se refiere a nuestra salvación. Y tenemos que vivirlo como, leerla como un mensaje de amor, de encuentro entre Dios y el hombre, y de encuentro entre los hombres como hermanos. Vean ustedes los textos bíblicos donde Dios dice, lo que quiero es que ustedes cuiden al huérfano y a la viuda, ¿sí? No, ahora sí que encerrándote en tu casa no cumples la voluntad de Dios, excepto en una circunstancia como esta, ya me entendieron, ¿no? Pero te tienes que encontrar con tu hermano, tienes que salir al encuentro de tu hermano en necesidad. Es un encuentro entre Dios y el hombre y un encuentro entre los hombres como hermanos. Y nada más una mera pregunta, ¿se puede creer que Dios ha creado el universo entero y ser científico? Bueno, pues ojalá tuviéramos tiempo suficiente para tratar esto muy a fondo, pero voy a decirlo en pocas palabras, pero espero que quede muy claro. Hay mucha gente que dice que el Génesis es una teoría y la teoría del Big Bang es otra. Porque el Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días y que el Big Bang, pues en realidad, dice que un día simplemente estalló toda aquella energía y empezó a aparecer la materia en el universo y hasta la fecha el universo es un universo en expansión. Y que eso contrasta con el Génesis, porque el Génesis no habla del Big Bang. ¿A quién le tenemos que creer? ¿Al Génesis o al Big Bang? Bueno, pues yo les haría una pregunta. ¿Quién es uno de los primeros formuladores de la teoría del Big Bang? Pues digo, no les va a dar tiempo ahorita de googlearlo y todo lo demás, pero ¿quién formuló la teoría del Big Bang en compañía de otros científicos? Fue un gran astrofísico que se llama Georges Lemaitre. Y Georges Lemaitre era mejor conocido como Monseñor Lemaitre, ¿sí? Era un sacerdote de la Iglesia Católica, quien formuló la teoría del Big Bang. ¿Por qué un sacerdote de la Iglesia Católica formula la teoría del Big Bang si él sabe que Dios creó el mundo en 6 días? ¿Por qué no somos fundamentalistas? Porque el relato del Génesis nos cuenta que Dios creó todas las cosas. Eso quiere decir que Dios creó todas las cosas. Aquello de los 6 días, señores, no hay días para Dios, no hay días para Dios. Dios no está sometido al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, Dios crea el mundo en 6 etapas y eso nos lo narran así para que lo entendamos, pero que Dios haya creado todo el mundo y el universo provenga del Big Bang, eso es perfectamente compatible, perfectamente. Y por eso un sacerdote regular de la Iglesia Católica es el formulador de la teoría del Big Bang, Monseñor Lemaitre. Y tenemos otros ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, Génesis frente a la teoría de la evolución. El Génesis frente a la teoría. Es que el Génesis no dice ni que vengamos del mono, ni de nada, ni de las musarañas, ¿no? En realidad, pues el Génesis dice que Dios creó al hombre y punto. Bueno, pues uno de los padres de la evolución es el reverendo padre Joseph Torrubia. José Torrubia, entre los siglos XVII y XVIII fue uno de los primeros estudiosos de los fósiles, uno de los primeros estudiosos de los fósiles, ¿sí? Uno de los primeros paleontólogos de la historia. ¿Por qué un franciscano tendría interés en la paleontología? Pues porque el universo es maravilloso, por eso. Y porque en realidad Dios creó todas las cosas y mucho de la vida en el mundo se produjo por evolución. No pasa nada, está bien, sí. Así, esos son los modos como Dios quiso que evolucionara el mundo. Y en el año de 1996, el Papa Juan Pablo II da un célebre discurso diciendo que hoy día estamos seguros de que la evolución es algo más que una hipótesis. Es algo más que una hipótesis. Y mucha gente dijo, ¿cómo el Papa dice eso? Es que, ¿cómo es? Claro, gente fuera de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica dijimos, gracias, Santo Padre, ya lo sabíamos, ¿eh? Es usted muy amable. Pero fuera de la Iglesia Católica la gente se preocupó y dijo, oye, no, pero si los católicos creen que Dios hizo las cosas en 6 días, y no creemos eso, no, creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y ese es el mensaje de la creación del mundo en 6 días, ¿de acuerdo?
¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Cómo debemos leer la Biblia? Bueno, pues debemos leer la Biblia acompañado de un buen comentario. Les recomiendo la Biblia de Jerusalén. Debemos leer la Biblia con el corazón abierto. La Biblia es un mensaje de amor, la Biblia es un mensaje de salvación. Si leemos la Biblia como leemos literatura, nos equivocamos. Dios está queriendo hablar a nuestro corazón. Tenemos que leer la Biblia con el corazón abierto. Tenemos que leer la Biblia descubriendo lo que me quiere decir en términos de reforma de vida, de cambio de existencia, de conversión. ¿Quién? Dios. Lo que Dios te quiere decir en términos de reforma de vida, de cambio de existencia, de conversión. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a ti? ¿Sí? ¿De qué es lo que Dios te quiere decir a ti? Decía San Anselmo, cuando oras, hablas con Dios. Cuando lees su palabra, escuchas a Dios. ¿Escuchas a Dios cuando lees la Biblia? O más bien, no escuchas a Dios porque no te sientas a leer la Biblia, ¿no? Entonces, pues nomás le hablas y el pobrecito, pues le tapas la boca, ¿no? Porque no lees su palabra. Bueno, pues hay que leer la palabra de Dios. Ahora, les voy a hacer una sugerencia. Y vean con cuidado esta portada. Es la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra, Facultad de Teología, edición latinoamericana, ¿de acuerdo? Edición, ¿qué? Edición latinoamericana. De todas maneras, la vamos a subir a la página de Facebook para que la tengan ustedes, pero la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra es la más espiritual de las Biblias que conozco. La más espiritual de las Biblias que conozco. De verdad, si quieren leer una Biblia para nutrir su espíritu, para profundizar en la oración, para que los comentarios los eleven al mensaje salvífico que tiene la Biblia, no conozco Biblia tan inspirada en sus notas como la Biblia de Navarra. Les recomiendo la edición latinoamericana para que no les parezca que les está hablando un colega español, sino que pues estamos hablando entre latinoamericanos, ¿no? La tienen disponible el Kindle. Si ustedes quieren comprar esta Biblia, van a gastar mucho dinero, porque en realidad son 5 tomos. Entonces, si cada tomo les cuesta lo que ustedes quieran, pues ya se van a gastar varios miles de pesos. En cambio, si ustedes lo compran en Kindle electrónico, les va a costar 60 pesos, 70 pesos, ¿sí? La verdad es que es una maravilla de Biblia y es un proyecto teológico maravilloso de la Universidad de Navarra. Bueno, ya vamos cerrando, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo entender lo que dice la Biblia? Ahora, ¿cómo entender lo que dice la Biblia? ¿Cómo entender adecuadamente lo que dice la Biblia? Bueno, pues vamos a recordar a los discípulos de Emaús. Y en este relato de San Lucas dice, los discípulos de Emaús van caminando hacia su tierra, hacia Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y se encuentran con un viajero que es Jesús resucitado. Y le dicen, algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés, y subrayo, y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Esta parte, este relato de los discípulos de Emaús nos da una gran lección sobre cómo leer, cómo entender la Biblia. Porque vean ustedes, esto se llama lectura tipológica. Esto se llama lectura tipológica. ¿Qué es la lectura tipológica? Lo que hizo Jesús, vean, ahí está. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Qué es la lectura tipológica? Es que Jesús es el tipo o modelo de todo lo que se dice en el Antiguo Testamento. Jesús es el tipo o modelo de todo lo que se dice en el Antiguo Testamento. Él realiza las promesas. A ver, ¿de quién crees que estábamos hablando cuando se habla de las promesas al pueblo de Israel? Pues de Jesús. Él es quien está simbolizado en el Cordero Pascual, en la sangre que libera. Él está simbolizado allí. ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el modelo que debemos tener en mente cuando leemos la Biblia? Jesús. Esta es una gran clave de lectura. En él todo adquiere consistencia, el sufrimiento y la alegría de los salmos. Quien se alegra en los salmos es Jesús. Quien sufre en los salmos es Jesús. Lean creo que se los voy a proponer un momentito más, pero sí, ahorita les voy a decir el Salmo 22.
Toda la Sagrada Escritura, todo en la Sagrada Escritura se refiere a Cristo. Sí, sí habla de Ruth, sí, sí habla de Job, pero en el fondo Job es una gran metáfora de Cristo. Ya saben que siempre me paso un poco, entonces les voy a pedir unos minutos más para terminar la exposición. Todo en la Sagrada Escritura se refiere a Cristo. Cuando lean la Escritura, piensen en Cristo. Y van a ver cómo va apareciendo y dice uno, ay, no lo hubiera creído, pero miren aquí, claro, aquí hay un signo. A ver, les voy a dar un ejemplo. El Salmo 22, 21, es que ya luego les explico por qué los salmos tienen dos numeraciones. Pero el Salmo 22, 21 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Léanlo. Lean el Salmo 22, 21 y van a ver ustedes de qué manera está ahí perfectamente prefigurada toda la pasión de Cristo. Y cuando Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No está solo quejándose del abandono de Dios, sino lo que está diciendo es, ¿se acuerdan del Salmo 22? ¿Se acuerdan? Pues miren, aquí está pasando, aquí está pasando. Es un gran salmo pasional, un salmo pasionario. Sabiduría 5:4-5. Este es un fragmento que me encanta, ¿no? El libro de la Sabiduría, capítulo 5, versículos 4 al 5. Este es aquel de quien hace tiempo nos reíamos, a quien convertimos insensatos en blanco de nuestros insultos. Su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. ¿Cómo es que ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte la herencia con los santos? ¿De qué está hablando? Está hablando de un justo, el libro de la Sabiduría. Está hablando de Jesús. Su muerte fue una deshonra. La muerte en la cruz fue una deshonra. Y sin embargo, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, no se preocupen, de esto hablaremos la próxima sesión, porque la próxima sesión vamos a hablar sobre la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, yo voy a dejar hasta aquí este tema. Y nada más voy a abordar 3, 4 ideas básicas sobre la Biblia y la vida diaria. La Biblia y nuestra vida diaria. Miren, todos tenemos una Biblia, es el libro más vendido del mundo. Entonces es poco probable que no tengan una Biblia. Ah, ¿no tienen una Biblia? Pues compren una Biblia. Compren una buena Biblia, si pueden, compren ahí la Biblia de Jerusalén, cómprense electrónica la Biblia de Navarra y pónganse a leerla y subrayarla. Lean la Biblia, lean la Biblia. Todos los días hay que leer un poco de la Biblia, todos los días hay que leer un poco, acercarnos a la palabra de Dios, emocionarnos con la palabra de Dios, sufrir con la palabra de Dios, aprender con la palabra de Dios, hasta aburrirnos con la palabra de Dios. Ay, ahora sí no entendí nada, no pasa nada, no pasa nada. No todo en la vida es fiesta, no pasa nada. Poco a poco, con constancia. No quieran leer la Biblia en un mes, no van a poder, no, olvídenlo, no. Eso no es posible, ¿sí? Incluso leer la Biblia en un año pues, puede ser un gran reto. No es eso, es leer poco a poco, con constancia, y leerla en un ambiente orante, que su corazón hable con Dios, que su corazón escuche a Dios, que su corazón esté abierto a Dios. Y por eso ya les decía antes que San Ambrosio nos decía, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Escuchen a Dios. Sí hay que pedirle a Dios, Señor, que se acabe la pandemia, Señor, ayuda a mis hijos, Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos, ayúdame a salir adelante, que ya me cure de esta enfermedad, que hay que pedirle a Dios, y después hay que escucharlo, y saber guardar silencio y escuchar a Dios, y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, ¿sí? Consejo, comiencen por el Nuevo Testamento, por cierto, comiencen por el Nuevo Testamento y después vayan al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es más ajeno para nosotros. Escucharle, dejar que su palabra poderosa penetre en nuestra vida, decirle, Señor, no te he puesto atención, voy a misa, pero no pongo mucha atención, ¿sí? Me suenan a relatos de toda la vida. No, la palabra de Dios es viva, es poderosa, la palabra de Dios nos transforma. Hay un librito muy bonito, hay un librito de buena prensa, que se llama La Biblia no es un libro, es una persona. Y eso es lo que tenemos que experimentar, que la Biblia no es un libro, es una persona. Por eso transforma nuestra vida, porque la Biblia no es un libro, no son palabras escritas, es la palabra de Dios, es el logos de Dios, es Jesucristo mismo hablándonos, Última lámina. Somos herederos de una actitud de reverencia y temor por la Escritura. Ah, pobrecitos como católicos, ¿eh? No, la Biblia, te lavas las manos antes de agarrarla y te persignas y lees poquito porque no te vaya a hacer daño y no te... A ver, somos herederos de una actitud de reverencia y temor por la Escritura. La Biblia no es para estar intacta, es para estar rayada y subrayada y con notas y con signos y pegándole post-its.
porque si no, no estamos viviendo la relación con la Sagrada Escritura. Somos herederos de una actitud de reverencia y temor nacida en la Reforma Protestante hace 500 años. Hay que decirlo claramente. Hace 500 años, la jerarquía eclesiástica prefirió que los laicos no tuvieran muy cerca la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Pues porque los protestantes andaban difundiéndola por todos lados, ¿no? Pero este es un pequeño error que la Iglesia, desde hace también ya varios siglos, ha tratado de corregir. La Iglesia nos invita a ser de nuevo cristianos de la palabra. La Iglesia nos invita a ser de nuevo cristianos de la palabra. Por eso hay tantas traducciones. Vayan a una librería religiosa y van a ver cuántas traducciones de la Biblia hay, cuántas versiones hay, ¿sí? Porque la palabra de Dios es el mensaje, no cada letra impresa. Es el mensaje. Lo importante es hacer mío el mensaje que Dios me da y que da a toda la humanidad. Palabra de Dios es el mensaje. ¿Recibo el mensaje verdaderamente o no? Bueno, pues la invitación es a hacer mío el mensaje. Ahí es cuando verdaderamente esa palabra escrita se convierte en palabra de Dios. Cuando es mensaje que me llega, que Dios me da y que da a toda la humanidad y dejo que me toque y que me transforme. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos entonces a aprovechar este tiempo. Les agradezco mucho la amabilidad de haber puesto en el chat sus comentarios. Voy a irme hasta el principio y voy a ir respondiendo de aquí a las 7:15. Gracias por los saludos. Muy bien, aquí ya tenemos su participación, sus registros. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Me da mucho gusto saludarles. Y aquí está. Jolie Maggie hace una pregunta. Dice, ¿los libros apócrifos son los llamados libros perdidos? No, los apócrifos no andan perdidos. Si pudiera estirar ahorita la mano, les enseñaba, por ejemplo, los evangelios apócrifos, ¿no? Que aquí los tengo. Los libros apócrifos, en realidad, la palabra apócrifo induce a error. La palabra apócrifo induce a error, porque apócrifo quiere decir oculto. Entonces dicen, claro, son los libros que ocultó la Iglesia porque no le convenía que la gente los leyera. Y que, no. Nunca han estado ocultos, siempre han sido públicos. En la Iglesia Católica hay grandes expertos en los llamados libros apócrifos, que les debo contar que hay apócrifos del Antiguo Testamento y apócrifos del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir apócrifo? Apócrifo quiere decir que no está dentro de la Biblia. Quiere decir que son textos que no son canónicos, ¿sí? Son textos que no son canónicos. Canónicos son los textos que efectivamente forman parte de la Biblia. Los textos que no forman parte de la Biblia y que pretenderían ser también sagrados, esos se llaman apócrifos. Entonces hubo muchos evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo, en el Antiguo Testamento está el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Moisés, el testamento de Enoc. Hay una gran cantidad de obras. Es más, si ustedes ponen en Google apócrifos del Antiguo Testamento PDF, les van a salir 4 libros de este tamaño y los van a poder bajar, porque mucha gente ya los ha digitalizado por montones, ¿eh? Entonces, pónganse a leer los apócrifos del Antiguo Testamento y van a ver que es pura imaginación. ¿Por qué se llaman apócrifos? Porque la propia comunidad cristiana decía, no, esto no es cierto, no, esto sí, no. Esto, por ejemplo, ¿qué se cuenta en los apócrifos? Se cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando era chiquito, un sábado se puso a hacer adobe, se puso a hacer loditos ahí junto a un charco con tierra. Y entonces un niño fue a acusarlo y dijo, mira, no guarda el Shabbat. Ese niño Jesús no guarda el Shabbat porque se pone a amasar lodo. Y entonces Jesús se levantó. El Jesús de los evangelios apócrifos es un Jesús bien chocante, bien orgulloso. Es un Jesús despreciable. Y entonces orgullosamente se levantó y dijo el niñito Jesús. ¿Y qué creen que es más fácil? ¿Hacer lodos o darle vida a estos loditos? Y como había hecho unas figuras de pajarito, sopló sobre ellos y los pajaritos se echaron a volar, ¿no? Bueno, esas historias pues no se las puede uno creer, pero ni de broma. Y está en los apócrifos, porque los apócrifos en realidad es literatura popular que quiere cubrir lagunas que la gente se pregunta, ¿no? Entonces los apócrifos ahí están. Ahora les voy a contar una historia muy bonita.
Los apócrifos, para ser creídos, tenían que tener ciertos elementos de verdad, ciertos elementos de verdad. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sabemos que los papás de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana? ¿De dónde sabemos que los papás de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana? Ah, pues precisamente de un evangelio apócrifo, que ya no me acuerdo cuál es. No se los voy a decir de memoria porque no me acuerdo cuál es. Pero hay un evangelio apócrifo que dice, y entonces Joaquín y Ana, padres de María, tal y tal. Entonces la tradición ha dicho, ¿sabes qué? Si pusieron esos nombres y nadie repeló, digamos, es que probablemente es un recuerdo genuino, que no se conservó en los evangelios canónicos, pero probablemente es real. Y por eso festejamos a los santos Joaquín y Ana, papás de la Santísima Virgen María. Los libros apócrifos, les digo, es literatura popular, que los invito a leer después de la Biblia, ¿eh? No pierdan su tiempo en la literatura apócrifa, porque no tiene grandes cosas. Un último detalle. ¿Saben de dónde sale el buey y el burro que acompañan a Jesús en el Belén, en el nacimiento? Pues sale de los apócrifos, porque se cuenta que había un burro y un buey que estaban ahí en el establo. Eso no lo cuentan ni Mateo, Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿Sí? Muy bien. Gracias por preguntar, Yoli. Muy bonita pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por por su asistencia. Dice Salvador López, mi primera pregunta es, ¿cuál es la causa por la que los libros del Antiguo Testamento, también llamado Canon de Alejandría, se llama también Canon de los 70? Ok, a ver, ya expliqué que la versión de los 70 no se llama Canon de los 70, pero la versión de los 70 es una traducción del hebreo al griego y es del siglo III antes de Cristo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó en el año 70 después de Cristo? En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el templo de Jerusalén y expulsan a los judíos de Jerusalén. Y entonces los judíos toman una decisión muy importante respecto de su Biblia. Y la decisión que toman es que solo van a conservar los libros que encuentren en hebreo. Solo van a conservar los libros que encuentren en hebreo. La versión de los 70 tenía 46 libros. Tenía 46 libros. Pero 7 de ellos solo se conservaban en griego o fueron redactados en griego y se incorporaron a la versión de los 70 en griego, lo cual fue natural. Ahora, ¿qué pasó en el año 70? Es decir, 4 siglos después de la versión de los 70. En el año 70 después de Cristo, en el año 100 después de Cristo, los sabios judíos deciden que solo van a conservar los libros en hebreo. ¿Cuántos son? 39. ¿Por qué la Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, mientras que la Biblia judía tiene 39? Porque los judíos, siglos después, abandonaron su propia versión, que es la versión de los 70, y se quedaron solo con 39 libros, que eran los que conservaron en hebreo. Qué interesante historia, ¿no? Gracias, Salvador, por preguntarlo. Espero que hayas podido, Irmiux, hayas podido resolver el tema del audio. ¿Por qué se dice que hay libros apócrifos, Tonali? Quiero insistir en ello, porque es una pregunta muy común. No son libros prohibidos, otra vez. La Biblioteca de Autores Cristianos, que fue que es un proyecto completamente católico, publica todos los apócrifos del Nuevo Testamento, ¿sí? Los evangelios, los llamados evangelios apócrifos. Es literatura popular, es literatura popular. Les voy a contar una historia horrorosa, con perdón de mi madre María, pero les voy a contar una historia horrorosa que viene en los apócrifos. Creo que este es en el protoevangelio de Santiago. La gente decía, oye, ¿María de veras fue virgen o no? O nomás lo pareció. O sea, ¿si era virgen o no era virgen? ¿O qué quiere decir la virginidad de María? Bueno, un apócrifo responde eso de una manera hasta desagradable. El protoevangelio de Santiago dice que cuando iba a nacer el niño Jesús, María empieza con dolores de parto, ¿sí? Y cuando María empieza con dolores de parto, hay una comadrona que se llama Salomé y que está cerca de donde está José y María. Y esta mujer recibe al niño Jesús que nace de María. Y entonces le dice a María, voy a sacar el resto de la placenta del cuerpo, de tu cuerpo, para que no se quede nada dentro. Y cuando esta mujer toca a María por dentro, por el canal de parto, descubre que es virgen, ¿no?
Oigan esa historia truculenta de los evangelios apócrifos, ¿sí? O sea, María es virgen porque una mujer tocó la virginidad de María. Digo, me parece verdaderamente perturbador, ¿lo ven? Me parece verdaderamente perturbador. Entonces, ese es el tipo de historias que se encuentran en los... Bueno, ya no les conté que el niño que fue a acusar a Jesús de andar haciendo adobes, Jesús se le queda viendo y cae muerto el niño, por cierto, ¿eh? No, Jesús no era un niño que anduviera matando gente. También dicen que un profesor, hay otro evangelio apócrifo que dice que un profesor le está enseñando las letras y le da un golpe, porque se golpeaban los niños entonces, ¿no? Hoy día ni con el pétalo de una rosa, pero entonces ahora le empieza a pegar a Jesús y Jesús le dice, si tú supieras lo que es el Aleph y quién es el alfa y la omega del universo y tal, y el profesor se empieza a sentir mal y cae muerto, ¿no? Hay un montón de muertos en las historias de apócrifas en torno a Jesús y su juventud. La verdad es que es bastante desagradable. Muy bien. Salvador, no se alcanzó a escribir bien tu comentario que pusiste a las 6:17. Edna dice, ¿por qué le faltan libros a las Biblias cristianas? La versión Reina Valera se refiere a la Virgen. ¿Y quién es esa señora que? ¿Cómo? La RBR, sí, la Reina Valera. Se refieren a la Virgen. ¿Y quién es esa señora que no la conocemos? Claro, supongo que eso es lo que dicen los protestantes, ¿no? ¿Por qué le faltan libros a las Biblias cristianas? Qué bonita pregunta, Edna, porque además nos ayuda a empatar con lo que hemos contado acerca de la versión de los 70, ¿sí? Nos ayuda a empatar con lo que hemos dicho acerca de la versión de los 70, porque si los judíos que tenían 49 libros en el Antiguo Testamento, en su Biblia, los convirtieron en 39 por quedarse solo con los textos en hebreo, cuando la Reforma Protestante, para distinguirse de los católicos, dijeron, vamos a rechazar los mismos libros que los judíos. Y entonces rechazaron esos 7 libros. ¿Saben cómo se les llama esos 7 libros? Esos 7 libros rechazados por los judíos se les llama deuterocanónicos. Simplemente quiere decir que fueron discutidos, se les llama deuterocanónicos, ¿sí? Entonces, los protestantes y la versión Reina Valera, que es protestante, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Y tiene 39 libros porque, perdón que lo diga, pero para hacerse los graciosos, prefirieron adherirse a la Biblia judía y distinguirse todavía más de los católicos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante tema. Gracias por preguntarlo, Edna. Marcela García Machuga, a quien le mandamos un cariñoso saludo. La ciencia hermenéutica empezó con la interpretación de la Biblia. Qué maravilla, qué tiempo habrá nuevos descubrimientos e interpretaciones concienzudas y serias. Muchísimas, Marce, muchísimas. A ver, la Biblia de Jerusalén es una fuente de interpretaciones maravillosa. Hay que leer el Apocalipsis en la Biblia de Jerusalén. Es impresionante, ¿sí? En cambio, si queremos ir mucho más a fondo en una interpretación espiritual, la Biblia de Navarra es una maravilla. Y de ahí todo lo demás que ustedes vayan encontrando, la hermenéutica del texto bíblico no conoce fin, porque es capaz de producir fundaciones, es capaz de producir congregaciones religiosas, es capaz de guiar transformaciones profundas de vida. Qué bonita pregunta. Gracias, Marce. Dulce Bolaños hace 3 preguntas. ¿Por qué hay una Biblia Reina Valera? Bueno, pues es una versión en español, una versión muy tradicional en español y muy reconocida por los evangélicos. Tiene un pequeño problema la Reina Valera, solo tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, no te pierdas de los otros 7. Es decir, ¿recomiendo la Reina Valera? No. Es una traducción muy antigua, es una traducción de principios del siglo XX, es una traducción más bien confusa. Los propios evangélicos han hecho traducción Reina Valera internacional, traducción Reina Valera renovada, porque ya no soportan leer los arcaísmos de principios del siglo XX, o sea, ya es una versión de hace más de 100 años. Entonces, hay una Biblia Reina Valera y los católicos la podemos usar. A ver, es una pregunta importante, Dulce Bolaños, y todos. ¿Los católicos la podemos usar? Sí, sin problema. Los católicos no tenemos prohibición de usar cualquier Biblia que nos encontremos, no hay ningún problema. Lo importante es compararlo bien con una Biblia científica como la Biblia de Jerusalén, porque te vas a encontrar, te digo, con que hay libros de más o de menos, o que hay traducciones dudosas. La Reina Valera tiene traducciones imprecisas, aunque los evangélicos lo han tomado como el textus receptus, es decir, como el texto oficial de los evangélicos. Sin embargo, en realidad es una traducción con ciertos defectos, ¿de acuerdo? ¿La podemos usar? Sí. En algunos pasajes bíblicos he encontrado, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se les dará. Esto quiere decir que si le pedimos en nombre de Jesús se nos concederá. Los salmos tienen que ser cantados. Qué bonitas preguntas. A ver, todo lo que pidamos en nombre de Jesús se nos concederá, sí, en la medida en que sea voluntad de Dios y en la medida en que el Señor considere que es bueno para nosotros.
no es mágico, es decir, no es, porque ya saben que todas las oraciones en la misa y tal, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque dice, pidan en mi nombre, pidan en mi nombre. Ahora hay que pedir en el nombre de Jesús, porque nuestro verdadero mediador entre Dios y nosotros, quien se hizo hombre, quien está cerca de nosotros, a quien comulgamos en la Eucaristía, pues es Jesús. Eso no quiere decir que se nos va a conceder el más mínimo de nuestros caprichos. Ay, yo quiero ahorita una quesadilla de huitlacoche con harta salsa verde y en el nombre de Jesús. Pues no, por eso me va a llegar. O sea, no, la verdad es que no funciona así. Ni es lo que tú estás diciendo, ya sabes que estoy bromeando. Pero hay que pedir en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Y como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, que pase de mí este cáliz. Eso es lo que yo te pido, ¿no? Que pase de mí este cáliz. Pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces decirle, Señor, yo te pido que esta persona se salve, que esta persona se cure, pero hágase tu voluntad y no la mía. Así se pide en el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Los salmos tienen que ser cantados? De ninguna manera, de ninguna. A ver, ¿los salmos se pueden cantar? Sí. Para rezar los salmos tienes que cantar, no, en absoluto. Los salmos también son eucológicos. ¿Qué quiere decir eucológico? Oracional. O sea, también son una forma de oración, ¿de acuerdo? También son una forma de oración. Entonces, bueno, pues muy bonito. No, los salmos no tienen por qué ser cantados, pero es lindo cantar los salmos. Denle like a la página de Facebook de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. Denle like a la página de Facebook de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, y a las 8:30 de la mañana cantan los salmos todos los días, rezan las laudes y cantan los salmos. Es una cosa muy hermosa. ¿Hay algún misterio bíblico no resuelto? Muchos, la verdad, muchos. Hay muchas cosas que no. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser el juicio final? Pues Jesús mismo dijo, miren, ni el Hijo de Dios lo sabe, solo lo sabe el Padre. ¿Sí? A lo largo de la historia, pues estamos sumamente tentados a decir, no, la verdad, yo soy la última generación de la historia. Aquí se va a acabar la historia. No, ya ha pasado demasiadas veces. No sean tan optimistas. Eso quisiéramos, que se acabara la historia. Bueno, yo digo, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo va a ser el juicio final? ¿Cómo va a ser? Les digo, lean la literatura apocalíptica, lean Daniel, lean las partes apocalípticas de Ezequiel, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, dice Jesús, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. ¿Qué quiso decir? Exactamente qué quiso decir. O sea, yo diría que esos son misterios bíblicos que todavía tenemos que seguir reflexionando. Exacto. Dice Salvador, perdón, se fue sin terminar. Se tiene una razón conocida respecto a la razón por la cual se escribió un canon nuevo llamado el Canon de Palestina, que reduce la cantidad de libros de 46 a 39 libros por los años 90. Ya lo expliqué, Salvador, y espero que quede claro. Y dime si te quedó claro, por favor. Si Dios inspiró los evangelios y son igualitos o prácticamente iguales, ¿para qué hacer 4 evangelios? ¿Con uno solo bastaría? Qué buena pregunta, Marce. El hecho de que Dios sea el autor, digamos, último de toda la escritura no quiere decir que los autores, y esto es fe cristiana, es decir, así nos lo explicamos los católicos, eso no quiere decir que los autores no hayan puesto de su cosecha y no hayan puesto en juego sus propias habilidades. Es decir, los autores son verdaderos autores. Mateo es verdadero autor de su evangelio, Marcos es verdadero autor de su evangelio, Lucas es verdadero autor de su evangelio, con su capacidad lingüística, claro, escribieron todo y solo lo que Dios quiso, pero no lo hicieron como mediums, así con los ojos en blanco, escribiendo. No, así no se escribían los evangelios. Ellos se pusieron a investigar, hablaron con los apóstoles, reunieron historias. Es que aquí mi asistente está riéndose. Entonces, no, y además los 4 evangelios no son igualitos. Las historias de la infancia solo las vas a encontrar en Lucas. Los grandes discursos de Jesús solo los vas a encontrar en Juan. Es decir, son verdaderamente complementarios. Muy bonito. ¿Cómo se escribió el Génesis? ¿Quién fue el testigo de la creación? No, es bien interesante, porque en realidad no hay ningún testigo de la creación. ¡Qué buena pregunta! Porque esa pregunta se la tienes que hacer un evangélico para decirle, oye, ¿qué onda? ¿Quién estuvo allí para poder escribirlo? No, en realidad es un relato primitivo que solo quiere decir una cosa, quiere decir, Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Eso quiere decir, en el primer día Dios creó los seres inanimados, en el segundo día creó los vegetales, en el tercer día los insectos, en el cuarto día los mamíferos superiores y en el sexto día creó al hombre.
No, no lo creo así. Lo que quiere decir es, de lo inanimado a lo más pequeño, a lo más grande, Dios creó todas las cosas. Es un relato simbólico, no es un relato histórico. No hubo testigo de la creación. Preciosa pregunta. ¿Por qué dices que la Biblia no se equivoca en lo referente a la salvación? ¿Podrías ponernos ejemplos? Porque en lo que tiene que ver con tu relación con Dios, en eso no se equivoca. ¿Hay errores históricos en la Biblia? Sí. En las listas de los reyes, la arqueología ha encontrado que hay reyes que no aparecen en las listas de los reyes que aparecen en la Biblia. Por alguna razón los dejaron fuera, y qué bueno que los dejaron fuera, no tiene la menor importancia. En cambio, hay errores, otro detalle, ¿hay errores geográficos en la Biblia? Sí. Dice que Jesús bajó de la barca y llegó a Gadara. Gadara está como a 15 kilómetros de la orilla del mar de Galilea. O sea, bajó y pegó un brinco de 15 kilómetros y llegó a Gadara. No, no. O sea, en realidad, quien escribió eso, creo que fue Lucas, en realidad no conocía la geografía y dijo, bajó de la barca y llegó a Gadara. En realidad, debería haber dicho, hombre, y después de una larga caminata llegó a Gadara, ¿no? Pero en donde no se equivoca la Biblia es en lo que se refiere a nuestra salvación, es decir, que Jesús es nuestro Salvador, que a través del amor nos salvamos, que a través del servicio a los hermanos, que verdaderamente tenemos que constituir una iglesia, que estamos llamados a predicar la palabra con los demás. En eso no se equivoca la Biblia, ¿sí? En eso no se equivoca, en lo que tiene que ver con nuestra salvación, en lo que tiene que ver con el modo como tenemos que vivir. Yo creo que la creación es la historia de la evolución precontada en el lenguaje y conocimiento de entonces. Pero aún así, ¿quién pudo escribirla, atestiguarla? No, es que no es atestiguarla, y tampoco hay que forzar las cosas para decir, es una manera de hablar de la evolución. No, no, no. Lo único que está diciendo es que Dios creó todas las cosas. Ya. Dios creó todas las cosas. Ahora, ¿cómo sucedió en la realidad? Pues el Big Bang, la evolución, sí, así sucedió. Y está bien. ¿Qué pasa con el diluvio en el que se mueren todos y entonces cómo se volvió a poblar la tierra? Bueno, pues no te preocupes, Natieli, Guadarrama, no te preocupes demasiado, porque otra vez no somos fundamentalistas y no creemos que el diluvio verdaderamente haya sucedido. O sea, que la tierra toda, el planeta entero se haya cubierto de agua, eso no ha sucedido jamás en la historia, eso no pasa, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Fíjate, ¿qué quiere decir un relato tan terrible como el relato de Noé? Quiere decir que más vale destruir la creación entera que soportar el pecado. Eso es Marce García, eso es pensar desde la salvación. Es tan grave el pecado que Dios decide inundar el planeta entero, ¿sí? Entonces, no te preocupes, había otros seres humanos en el mundo y todo. Y si hubo algún diluvio, pues pasó en una zona más o menos pequeña, no te preocupes, no hay problema, ¿sí? Que sigan buscando el arca de Noé, en el monte Ararat y todo, déjalos que lo sigan buscando, no creo que lo encuentren, ¿sí? No por otra razón, pero porque lo que nos está dando es un mensaje de salvación, diciéndonos, el pecado es tan grave que sería mejor que se destruyera el mundo entero. Fíjense qué hermoso. Génesis compatible con el Big Bang, pero son órdenes distintos, uno teológico y otro una teoría científica. Sí, muy de acuerdo, ataraxia, bienestar, muy de acuerdo, pero esos dos órdenes no se pueden oponer, porque si es verdad que Dios existe y Dios creó todas las cosas, lo que encuentras en el orden científico no puede ser incompatible en el orden de la fe, no puede ser incompatible. Porque si fuera incompatible, entonces o Dios no es el creador, o en realidad Dios no existe. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿el Génesis es compatible con el Big Bang? Sí, porque Dios creó la escritura y Dios creó el universo entero. Esa es la razón. También un religioso estableció las bases de la genética, Gregorio Mendel, dice Víctor Guadarrama. Y si nos ponemos a hacer toda la historia de la ciencia, van a ver la importancia de los católicos en la historia de la ciencia. ¿Por qué no se lee la Biblia como novela de principio a fin? Mi hermana católica que vivió en Estados Unidos tomó un curso cristiano de la Biblia cronológicamente y le gustó más. Entendí que Job es Jesús, que el tipo modelo de Jesús, ¿cómo puede ser? Y podrías poner un ejemplo de eso, Job y Jesús. Ok, a ver, sí se puede leer la Biblia cronológicamente, pero la Biblia cronológicamente quiere decir ir de lo más antiguo a lo más reciente. Pero necesitarías un acompañamiento fuerte. Lo dijiste bien, tu hermana tomó un curso de cristianismo de la Biblia, un curso cristiano de la Biblia, y le explicaron. Entonces, si tú llevas un acompañamiento es bueno. Yo lo que les digo es que siempre va a ser más fácil empezar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento y después ir al Antiguo, ya entendiendo más los símbolos. Job y Jesús, hombre, es que nada más uno, ¿no? Job es el inocente que sufre porque Dios lo permite, ¿no? Pero él no tenía culpa, y en su época se pensaba que el que sufría tenía culpa.
Entonces, ni Job ni Jesús tienen culpa y sin embargo sufren, y sufren un destino terrible. Después, Job recupera la salud y todo lo demás, y Jesús resucita, pero eso no hace menos terrible su sufrimiento. Tengo entendido que la primera Biblia fue hecha, no digo que escrita, reunida por la Santa Madre Iglesia, por el Papa San Damaso I y a petición del mismo traducida por San Jerónimo. Es correcto, ¿eh? Digo, no es la primera Biblia, no. Ya había Biblias, ya había Biblias en ese entonces. Y se presentó al mundo en el Sínodo Romano como palabra de Dios y me pregunté, ¿la primera versión y única hecha por la Iglesia Católica hasta nuestro tiempo? No, en absoluto. En realidad hay Biblias católicas anteriores, o sea, San Jerónimo ya leía la Biblia, todavía antes ya se leían las escrituras, los escritos de Pablo. Tendríamos que hacer una sesión especial para hablar de las versiones antiquísimas de la Biblia y de los testimonios antiquísimos que tenemos. Yo te recomiendo, Salvador, leer el Catecismo de la Iglesia Católica y leer lo que se refiere a la Sagrada Escritura. Hay un testimonio del siglo II donde dice, nos reunimos los cristianos, cantamos himnos a Dios y leemos la Biblia, leemos la Escritura tanto tiempo como es posible, ¿sí? Entonces, es otro tema, Salvador, me encantaría profundizar. ¿Se puede escuchar la Biblia que recibo todos los días que me envía a la escuela pastoral? Pues es que, si además eso, o sea, como audiolibro y todo, qué interesante, Lilian, me gusta mucho. Dulce, encantado de responder. Leer la Biblia es mi talón de Aquiles, esta información me motiva a romper el miedo a leerla. No, y no le tengas miedo, Yoli, perfecto. Es amabilísimo lo que escribes. No, o sea, no hay que tener ningún temor de leer la Biblia. Hay que leer la Biblia con mucha confianza, con un corazón agradecido y vas a ver cómo se va a empezar a hacer la luz poco a poco. Es muy bonito. Qué lindo, ¿eh? Efectivamente, los protestantes rechazaron los 7 libros deuterocanónicos y no de inmediato hata 1822 las Sociedades Bíblicas Unidas. Los libros rechazados contienen grandes verdades, claro. Nada más los libros de los Macabeos, Salvador. Ellos desacuerdan con la Santa Madre Iglesia Católica en los que refiere a la doctrina. Es por esa razón que se consideran protestantes. Sí, se les llama protestantes porque protestan. Y dicen Mala y Manuel, saludos. ¿Por qué los evangelios fueron escritos por quienes no fueron los primeros apóstoles del Señor, excepto San Mateo? A ver, San Mateo sí fue apóstol, San Juan sí fue apóstol. San Marcos fue discípulo de Pedro y por tanto al Evangelio de Marcos también se le llama el Evangelio de Pedro. Porque San Marcos, siendo discípulo de Pedro, puso por escrito la predicación de Pedro. Eso lo dice Papías de Hierápolis. En un texto antiquísimo dice, y San Marcos, que acompañó a Pedro, puso por escrito la predicación de Pedro y nadie objetó. Dice Papías de Hierápolis, un antiquísimo obispo, ¿sí? Y finalmente, Lucas fue compañero de San Pablo. Fue compañero de San Pablo y por tanto también recibe esto. Oigan, ya nos pasamos del tiempo. ¿Ya no sería factible agregar otro libro a la Biblia por lo que está escrito es suficiente para entender nuestra salvación? Eric, efectivamente, ya se cerró el canon bíblico hace casi 2000 años, hace 1800 años, 1900 años se cerró el canon bíblico y ya no se va a incorporar ningún otro libro porque la revelación está cerrada. La revelación ya terminó con Jesucristo y ya tenemos lo que necesitamos. Lo que necesitamos es lo que tenemos precisamente. Y vamos a seguir platicando de esto, vamos a seguir el próximo viernes. Oigan, pues permítanos el placer de su presencia, verdaderamente nos dará muchísimo gusto recibirlos. Les agradezco que tengan muy buena tarde. Yo les agradezco su presencia, sus comentarios. Nos vemos también en la página de Facebook. No dejen de preguntar, no dejen de poner su asistencia en el chat. Si alguien falta, lo voy a dejar abierto un minutito más. Y el resto, pues les agradezco mucho haber estado con nosotros. De verdad que ha sido un placer y nos vemos el viernes 6 de la tarde es nuestra cita. Teología para Todos. Alabado sea Jesucristo, Dios los bendiga. Hasta pronto.